la suficiencia de la Escritura. Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente por permitirnos reunirnos en este domingo 22 de agosto para adorar al Señor. Creemos, hermanos, que aunque por el momento no podemos congregarnos en el templo físicamente, pero nos unimos en espíritu para tributarle a Dios la gloria y la honra a través de este culto, por lo cual estamos convencidos de que Dios está en medio de nosotros, recibiendo toda gloria y toda honra. Y en particular en este momento, hermanos, preparemos nuestros corazones para recibir la palabra del Señor y que esta palabra pueda operar en nosotros esos cambios en nuestro pensamiento, en nuestra voluntad, y cada día sujetemos más nuestra vida a esa autoridad de la palabra de Dios. En este mes hemos estado hablando, amados hermanos, de los atributos o de las perfecciones de la Biblia. Ya hemos hablado de la inspiración de la Biblia, hemos hablado de la autoridad de la Escritura, hemos hablado también de la inerrancia o infalibilidad de las Escrituras, y el día de hoy vamos a hablar de la suficiencia de la Escritura. Esta doctrina, amados hermanos, es de suma importancia como son las anteriores que hemos estado estudiando y exponiendo a través de esta plataforma, ya que el día de hoy, como siempre, y veremos en este mensaje, la palabra de Dios ha sido cuestionada. La palabra de Dios ha sido puesta en tela de duda, de juicio, y es necesario que hoy, como iglesia evangélica, reformada, presbiteriana, podamos cimentar nuevamente nuestra fe, podamos recordar que hemos sido edificados o estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles, sobre esa escritura que es la más segura, la verdadera, la más pura que hemos podido recibir, ya que viene de parte de Dios. Así que en esta mañana, de acuerdo al pasaje que hemos leído en Lucas capítulo 18, aunque el tema que se aborda muchas veces en este tema es el tema del cielo y del infierno, es decir, de los destinos eternos que hay ante nosotros. Hoy vamos a enfatizar, hermanos, no estas doctrinas, aunque sí son de suma importancia, pero vamos a ver la suficiencia de la Escritura. Y para esto nos vamos a centrar en los últimos versículos de Lucas 18, donde se nos presenta el diálogo. ¿Es Lucas qué? 16, perdón, Lucas 16. Sí. En el cual la Biblia, el Evangelio nos presenta el diálogo que hay entre Abraham y el rico. Dice el versículo 27 en adelante, Lucas 16, 27 en adelante. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Vemos aquí la respuesta tajante de Abraham al rico respecto a su petición. El rico y Lázaro habían muerto, habían dejado esta tierra, había ocurrido en ellos
la muerte, que es la separación del cuerpo con el espíritu. El cuerpo había ido al polvo, a la tumba, al sepulcro de donde fue tomado, y el espíritu que había regresado a Dios, quien lo había dado, y yendo cada uno a su respectivo lugar de acuerdo a sus obras, de acuerdo a lo que ellos vivieron en esta tierra, se nos presenta esta escena donde Lázaro está en el seno de Abraham, es decir, en la presencia de Dios, en las mansiones celestiales, mientras que el rico se encuentra en el infierno, en un lugar de tormento donde él deseaba que se le permitiera a Lázaro mojar la punta de su dedo en agua e ir para ponerla en su lengua para mitigar ese sufrimiento que estaba padeciendo el rico ahí en el infierno. Vemos que en esta escena se nos presenta que hay una conciencia plena y total, hermanos, en aquellos que han muerto, aquellos que ya entraron a la eternidad. Sus mentes, sus recuerdos no se han borrado, están presentes y están totalmente conscientes de lo que vivieron, de dónde vienen y de lo que sigue ocurriendo aquí en este lado de la eternidad. Él se preocupa por sus 5 hermanos que aún tienen vida en esta tierra, y entonces hace una segunda petición a Abraham y le dice: permite que pueda resucitar, pueda volver a la vida, para que vaya y testifique a mis hermanos, a estos 5 hermanos que aún están con vida, y les hable de este lugar de tormento, para que ellos se arrepientan y para que ellos no vengan a sufrir aquí conmigo y con todos aquellos que rechazan la gracia. La respuesta de Abraham es tajante, hermanos. Él no se pone a dialogar ni a negociar respecto a este tema, sino dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, en el versículo 29. El versículo 31 repite la misma expresión, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermanos, en el tiempo del que tenemos de este pasaje, en el contexto histórico, que eran los tiempos de Jesús, a principios del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, obviamente no se había escrito el Nuevo Testamento que hoy tenemos de Mateo a Apocalipsis. Por lo tanto, el canon de las escrituras se resumía, el canon del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, se resumía en Moisés y los profetas. Así era conocido. Así que cuando Abraham le dice al rico: ahí tienen a Moisés y a los profetas, les está diciendo, en otras palabras, ahí tienen la escritura, ahí tienen la revelación de Dios a la cual deben de atender, la cual deben de escuchar y deben de obedecer. Notamos aquí también que el rico está pidiendo una revelación especial, algo que Dios permitiera para que sus hermanos y sus familiares no mueran en la condición en la que él murió. Él estaba diciendo, en otras palabras: Señor, permite que alguien entre los muertos, o Lázaro, o alguien, pueda volver a la vida y de esta manera lleve esta revelación, este mensaje a mi familia, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y vemos nuevamente tajantemente esa respuesta: no hay más revelación, no hay más. Ahí tienen la escritura, el canon sagrado, en este caso del Antiguo Testamento, a Moisés, que representa la ley, y a los profetas. Escúchenlos y sujétense a ellos. Vamos a ver en esta mañana, hermanos, después de analizar el texto,
que como base tenemos en esta mañana, únicamente dos aspectos que son de suma relevancia en nuestra vida el día de hoy como iglesia reformada bíblica. El primer punto que analizaremos es que la palabra de Dios ha sido cuestionada y sigue siendo cuestionada y seguirá siendo cuestionada por los hombres impíos. En segundo lugar, veremos que cuál es nuestra postura, cuál debe ser nuestra posición respecto a este cuestionamiento, a este juicio que se emite sobre la palabra de Dios. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y en el versículo 1, donde se nos narra la desobediencia del hombre, Génesis 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal, el bien y el mal. En este pasaje, amados hermanos, encontramos al mismo Satanás tergiversando, torciendo la palabra de Dios. El mandamiento del Señor había sido claro al hombre, no coman y no toquen ni siquiera ese árbol, mucho menos coman del fruto de él, porque el día que lo hagan van a morir. Y encontramos a Satanás, el enemigo, nuestro enemigo, quien busca destruir, quien busca matar, hermanos, tomando esa palabra de Dios y torciéndola, diciendo con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios nunca había prohibido que comieran de todos los árboles. La prohibición fue específicamente a un árbol que estaba en el huerto del Edén, pero vemos la astucia de Satanás para ir envolviendo poco a poco en la mentira, en una no sana interpretación de la palabra de Dios al hombre, a la mujer. Y en el verso 3 y 4, Satanás hace un ataque frontal a la palabra de Dios y dice, no es verdad lo que Dios ha dicho. No es así lo que Dios dijo. No van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de ese fruto, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. A partir de este momento de la historia humana, hermanos, la palabra de Dios ha continuado siendo socavada, torcida, puesta en juicio, hermanos. Ya vimos en primer lugar por Satanás, pero haremos unos saltos en la historia para comprender y tener un panorama general de cómo ha sido esta dinámica contra la suficiencia de la palabra de Dios. En los tiempos de Jesús, cuando el evangelio del reino se empezó a predicar por él y después de la ascensión del mismo al cielo, hermanos, los judaizantes, que era la religión oficial del pueblo judío, rechazaban el evangelio, el mensaje del evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, y añadían ellos al evangelio muchas de las ordenanzas de la ley mosaica. Si pudiéramos estudiar hoy la carta de los Gálatas, o si usted lo ha leído, usted podrá ver que el apóstol Pablo ahí refuta
y llama la atención a los cristianos de ese primer siglo, llamando su atención al decirles, bueno, parece ser que el evangelio no es suficiente para vuestra salvación, sino que tienen que hacer juntamente con el ejercicio de la fe, la circuncisión, el guardar los mandamientos de Moisés respecto a los aspectos religiosos, ceremoniales y otras ordenanzas de hombres que habían conjuntado y querían unificar, amados hermanos. Pablo se levanta contra ellos y dice, no es así. El evangelio es suficiente para vuestra salvación. Ustedes no necesitan más añadir costumbres, tradiciones. Ustedes han recibido la salvación por medio de la predicación del evangelio, es decir, de la palabra de Dios, y eso es suficiente. No hay más que añadir. En el tiempo de la Reforma, en el siglo XVI, amados hermanos, precisamente se levanta este movimiento y declara en una de sus solas la sola escritura. ¿Por qué? Porque había ocurrido lo mismo que en el tiempo de Jesús, que era escrito. La Iglesia Católica Romana había añadido a la fe, al evangelio puro, sus tradiciones, ciertas cosas que tenían que practicar ellos juntamente con el evangelio, juntamente con la fe. Y los reformadores se levantaron para declarar la enseñanza bíblica. Y ellos dijeron, no, la escritura es suficiente. Todo lo que se ha revelado para nuestra salvación, la encontramos en la escritura. Y precisamente voy a citar lo que dice la confesión de fe respecto al tema de la suficiencia de las escrituras. En el primer capítulo de la confesión respecto a las sagradas escrituras, en el punto número 6, declara esto: el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del ser humano, consta expresamente en las escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia, y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Esto es lo que declara la confesión de fe de Westminster. Y respecto a esto, amados hermanos, a partir de este siglo XVI, esta doctrina de la suficiencia de las escrituras se sistematizó, se enfatizó, y nosotros como herederos de la fe reformada, hermanos, tenemos el deber de defender, de presentar defensa de esta doctrina, la suficiencia de las escrituras. Quiere decir, hermanos, que si tenemos alguna duda respecto a quién es Dios, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué debo de hacer yo para agradar a Dios, cómo es la fe que necesito para la salvación, cómo debo adorar a Dios, todo lo tocante a Dios, a su adoración, a su persona, hermanos, lo encontramos en la Escritura. Y el canon de la Escritura, hermanos, la revelación de Dios se cerró con el libro de Apocalipsis, con la revelación que el apóstol Juan tuvo aproximadamente en el año 100 de nuestra era, de la era cristiana, cuando ahí en la isla de Patmos, él recibió la revelación, la última revelación de Dios respecto al canon de la Escritura, y se cerró. Ya no hay más revelación de parte de Dios. Hermanos, si usted quiere conocer a Dios, quiere conocer su voluntad, ¿qué debe hacer usted respecto a su salvación, para obtener salvación, el perdón, la vida eterna? Todo se encuentra
en este libro sagrado que es la Biblia. Por eso es de suma importancia hoy recordar, amados hermanos, esta doctrina fundamental que profesamos, que enseñamos como iglesia reformada. Hoy en día, amados hermanos, se ha dado un movimiento que ha tomado mucha fuerza, mucho auge en todo México y a nivel internacional. Usted conoce que hay un movimiento en el que se ordenan o se han ordenado supuestos apóstoles, profetas, y en estas iglesias de corte carismático acostumbran mucho el recibir revelaciones de parte de Dios. Así que en sus cultos, en sus actividades, se para el profeta, se para el apóstol y dice: el Señor me reveló anoche, el Señor me reveló esta semana o ayer tal cosa, que se debe de hacer esto, que debemos de practicar esto como iglesia. Hermanos, esto es un error garrafal, es un error en el cual han caído estas iglesias. Hermanos, no hay otra revelación aparte de la Escritura. Todo lo tocante a la vida espiritual, a la vida eterna, a nuestra vida como cristianos, está y ha sido revelada en la Escritura. ¿Cuál es el error de estos miles de personas que siguen a estos hombres? Bueno, hermanos, son personas que no han conocido a Dios verdaderamente, aunque profesen ser parte de una iglesia cristiana. No lo digo yo, no es una opinión mía, es lo que dice la Escritura. La luz del Evangelio, de la salvación, no ha iluminado aún sus mentes, su conocimiento, y tristemente siguen a estos falsos líderes, a estos lobos vestidos de ovejas, a estos ciegos que son guías de ciegos y que un día caerán en la condenación y muerte eterna. Hermanos, si usted quiere conocer a Dios, usted tiene la responsabilidad de ir y escudriñar las Escrituras, de estudiarlas, de analizarlas. Ahí usted va a conocer a Dios. No necesita usted a un iluminado, a una persona especial el día de hoy para que le declare cuál es la voluntad de Dios para su vida. No necesitamos esto. Todo el consejo de Dios, toda la voluntad de Dios está expresada, hermanos, en el canon de la Escritura que tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, y no hay más revelación autorizada de parte de Dios. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Vamos a leer del versículo 6, desde el 6, Gálatas 1, del 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que nos hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vean ustedes la indicación del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Si aún, dice a él en esta escritura, nosotros o un ángel del cielo descendiera para anunciar otro evangelio diferente al evangelio que les hemos enseñado, es decir, el evangelio que los apóstoles recibieron de parte de Jesucristo, y sobre ese
fundamento de los apóstoles ha sido edificada la iglesia del nuevo pacto, hermanos. Si aún descendiera un ángel del cielo y les anunciare un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Así que, amados hermanos, la palabra, el evangelio ha sido cuestionado y será siendo cuestionado, puesto en duda, será tergiversado, será torcido. Pero, hermanos, nosotros debemos estar listos, debemos estar convencidos de esta doctrina bíblica, la suficiencia de la escritura, es decir, que no necesitamos alguna revelación externa, hermanos, para entender, acerca de nuestra salvación, para conocer a Dios, para mostrarnos cómo debemos de vivir, cómo debemos adorar. Nada, hermanos. Todo el consejo de Dios está plasmado aquí en la escritura. Por lo tanto, hermanos, nosotros como Iglesia Bíblica Reformada rechazamos total y tajantemente esas iglesias que hoy en día están en boga, aquellas que acostumbran tener revelaciones de parte de Dios, sueños, hay videntes, hay profetas, hermanos. No es una enseñanza bíblica esto. Tengamos cuidado, no sea que seamos arrastrados por las artimañas del enemigo, del error y del engaño. Así que, amados hermanos, hemos visto en primer lugar, como dije, cómo el hombre y Satanás mismo ha torcido, ha tergiversado la palabra, la escritura de Dios, pero hoy estamos viendo que todo el consejo de Dios ha sido revelado en la palabra de Génesis, Apocalipsis. Por lo tanto, hermanos, la suficiencia de la palabra de Dios en nuestra vida es el todo, es lo que necesitamos para saber todo respecto a Dios y a nuestra salvación. El segundo punto que dije que veríamos en esta mañana es cuál debe ser nuestra postura. ¿Qué debo hacer yo como un creyente profesante de la fe cristiana reformada bíblica? ¿Qué debo de hacer al respecto? Amados hermanos, como hemos visto, somos bombardeados y muchos cristianos presbiterianos, hermanos, han abandonado la iglesia porque aparentemente ahí no hay revelación, ahí no se da algo sobrenatural, no hay algo que sea espectacular en los cultos, y muchos hermanos han dejado las filas de la iglesia presbiteriana para irse a esas iglesias de corte carismático. Amados hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de aferrarnos a esa fe que nos fue dada, y precisamente en segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 1, ténganlo a la mano, vamos a ir citando algunos pasajes, algunos versículos de este capítulo, en segunda de Timoteo capítulo 3. En los primeros versículos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas
y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Escuche, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En este capítulo, hermanos, y también en el contexto de la carta, se nos advierte de esos hombres corruptos, amadores de sí mismos, que tendrán y se vestirán con apariencia de piedad. Pretenderán enseñar las verdades bíblicas, las verdades del evangelio, pero sus actos, sus hechos, su conducta, hermanos, los delatará. Negarán la eficacia de la piedad. Dice, hemos leído ahí en esta carta que vendrán tiempos peligrosos. Y hermanos, esos tiempos peligrosos, los tiempos postreros, empezaron desde el primer siglo, porque el mismo apóstol Pablo está escribiendo y advirtiendo a la iglesia que tengan cuidado de estos tiempos peligrosos. Hoy vivimos en la misma situación, hermanos. Seguimos viendo esos tiempos peligrosos en los que se han proliferado, se han multiplicado estos falsos maestros, y en medio de esa confusión, en medio de esa tergiversación de la escritura, del mensaje del evangelio, hermanos, debemos de tomar el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Hermanos, de verdad que es una bendición para todos aquellos que pudimos nacer en una cuna cristiana, es decir, que desde el vientre de nuestra madre y cuando nacimos y en toda nuestra infancia hemos recibido la enseñanza de la escritura. Muchas veces no lo vemos así, muchas veces renegamos este hecho de haber nacido en un hogar cristiano y que desde niño nos fueron instruyendo en los principios bíblicos, en los principios del Señor. Lejos de verlo como una bendición, muchas veces nuestros hijos o nosotros mismos cuando fuimos jóvenes lo vimos como algo que no hubiésemos querido que ocurriera en nuestra vida. Pero hermanos, la verdad es que es una bendición. El proverbio dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y Dios promete que si nosotros sembramos la semilla en nuestros hijos desde su infancia, esa semilla en su momento será germinada de parte de Dios y producirá esos frutos que esperamos en ellos. Estos principios bíblicos, hermanos, nos guardarán de caer en alguna adicción, en alguna práctica, hermanos, que es desagradable delante de Dios.
siempre a través de esos principios y enseñanzas seremos guardados. Habrá ese temor de Dios en nosotros y será como un freno en nuestras vidas. ¿Cuál debe ser nuestra postura? Es la pregunta que estamos respondiendo en esta mañana. Nuestra postura debe ser, hermanos, aferrarnos a esa enseñanza, a esos principios bíblicos que recibimos de nuestros padres, de nuestros pastores que nos enseñaron anteriormente desde nuestra niñez, atesorarlos y aferrarnos de tal modo, hermanos, que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina, que no seamos como niños fluctuantes, sino que nuestro deber es crecer en el conocimiento de Dios día tras día, conocer más a Dios. Esa es su responsabilidad, hermanos. Es mi responsabilidad, como ya hemos explicado en temas anteriores. Hay una responsabilidad humana que no podemos evadir y el mandamiento es este. La voluntad de Dios es esta, que crezcamos día tras día en ese conocimiento de Dios. ¿Y dónde vamos a conocer a Dios? Lo hemos estado explicando esta mañana. La Escritura, las Sagradas Escrituras, hermanos, son suficientes para llegar a conocer plenamente a Dios. Así que, amados hermanos, en esta mañana Dios nos exhorta a cada uno de nosotros a mantenernos firmes en ese fundamento que ha establecido el mismo Señor Jesucristo. Que su palabra, que para nosotros hoy desde Génesis hasta Apocalipsis, porque toda la escritura, como vimos en temas anteriores, es inspirada por Dios. Todo el canon de la escritura ha sido inspirado por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en todo lo tocante a la piedad, en todo lo tocante a la fe, en todo lo tocante al conocimiento de Dios. Y haremos bien en estar atentos a esta revelación, a este fundamento sobre el cual Cristo ha venido edificando su iglesia, el fundamento de los apóstoles. Y hermanos, es nuestro deber hoy escudriñar las escrituras. San Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas se encuentra la salvación. Así que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Y esta doctrina de la suficiencia de la escritura, hermanos, pueda quedar grabada en nuestra mente una vez más, aunque acostumbramos, ¿verdad? Cada año en el mes de agosto celebrar el mes de la Biblia, y en ese mes aprovechamos nuevamente refrescar nuestro conocimiento, y para las personas nuevas, los nuevos creyentes, que aprendan también que la Biblia, la santa palabra de Dios, hermanos, es inspirada por Dios, tiene toda autoridad sobre los ciudadanos del reino, no contiene errores, es infalible, y como hemos visto hoy, la palabra de Dios es suficiente para nuestras vidas, hermanos. No busquemos en otros lados, no estemos consultando nuevas revelaciones, nuevas fuentes, no, hermanos. Todo el consejo de Dios, toda la voluntad de Dios está aquí en este sagrado libro, y es nuestro deber escudriñarlos, crecer en el conocimiento de Dios, para que de esa forma, hermanos, nuestra fe sea fortalecida y podamos permanecer firmes sobre el fundamento de los apóstoles, del evangelio, de la escritura, y así, hermanos, el día en que muramos o Cristo venga por nosotros, podamos entrar a la eternidad y estar así con el Señor por siempre. Que Dios bendiga su palabra. Gracias.